Bien, nuestro invitado de hoy, don Luis Fausto Tisla, amigo, conocido, escritor, licenciado en contabilidad, auditor, toda esa cosa, y pensionado. También. Con una pensión ridícula. Ay, yo vi, oye, lo que pasa con la pensión, el estudio que hicieron la gente de la Fundación Juan Bosch. 4,000 pesos y 7,000 pesos de pensión. Es lo que le va a tocar a la gente que gana 15. Bueno, pero ese no es el tema. Eso lo vamos a tratar para el final. Pero como usted es pensionado, por eso lo tocamos. Pero nada, don Luis escribió un libro sobre Rufino de la Cruz, que fue el acompañante que murió con las Mirabal. Y a mí me gustó muchísimo el libro. Yo lo leí hace bastante tiempo ya. Me llegó... Yo no sé si fue que usted me lo regaló, yo sé que lo leí y me encantó. Y como ayer era día de la no violencia y ayer se cumplió un aniversario más del asesinato de las Mirabal, que no fueron ellas solas, sino que andaban con don Rufino de la Cruz en el accidente y él murió también. En el accidente, no en el asesinato, y fue asesinado también, valga. Así es. Buenos días, para mí es un placer interactuar con usted. Este ícono social que se mete en todo, pero en beneficio de nuestro país, en todo lo social, en todo lo político, todo lo que es salud. Así que bien satisfecho de compartir este momentito con usted. ¿Qué le hizo a usted escribir el libro? Fíjese, analizando, yo sentía, oía, porque somos de Conuco. Antes de responderle, Conuco es una sección equidistante tanto de Tenares como Salcedo, con una tierra productiva, maravillosa, nuestros jardines, nuestras casas, y de ahí es que nace Rufino y otros hombres y mujeres valiosísimos. Nuestros familiares, siempre marcados con ese aspecto de la tiranía, nada más mencionaban las palabras, Rufino era un diablo de hombre. Nuestros padres, nuestros familiares, y así fue creando a mí esta incertidumbre hasta que llegó mi periodo de investigar, y efectivamente creo que valió la pena hacer la investigación. Me costó mucho trabajo, hasta poder determinar su aspecto en cuanto a su vida. Un hombre muy polifacético que no obstante tener su vida de campo, se adelantó a la época. Un hombre que en esa época fue músico, manejaba un chofer, tenía entrenamiento militar, era miembro del 14 de junio, con ideas democráticas, o sea, se adelantó a la época. No obstante esas condiciones, era vecino de la familia Mirabal, por eso, y ahí existía la confianza entre ambas familias, al extremo que cuando el círculo de persecución ya era totalmente cerrado, que nadie quería manejarle, Rufino accedió a la petición de Minerva para acompañarla en esos viajes, no únicamente uno, fueron varios, y Rufino empeñó su palabra, su valentía de acompañar a esas nuestras heroínas, a sabienda del peligro que significaba acompañarlas a ellas en aquellos momentos. Por eso nosotros, sin menospreciar, como decía nuestra querida doña Dedé, fueron hechos, sucesos que sucedieron el mismo día a la misma hora, y la historia no puede segregarlo un hecho de otro. Por eso nosotros hemos hecho hincapié. Ahora mismo en Conuco, el domingo pasado, sí, eso se hizo un homenaje póstumo a esta figura que poca juventud conoce. Esta es la fotografía de Rufino Antonio de la Cruz, quien conmemoramos el 59 aniversario de aquel viernes 25 de noviembre, que se convirtió en negro porque la naturaleza también se vistió de gris y llovió toda la noche
conjuntamente con las familiares y damas, tanto de la familia Mirabal como de la familia de Rufino. Llovió ese día. Llovió la noche entera porque se avecinaba el cambio climático, el primer norte del año, y llovió. Sí, como todo. ahora. Sí. Ayer bajó la temperatura a -4 en Valle Nuevo. Así es. O sea... Pues me siento satisfecho de que el grupo cultural de ayer y hoy de Conuco programamos esa actividad y en el aspecto personal mío repartimos en todas las escuelas de la región, Tenares, Salcedo, Villatapia y todos sus campos, este brochure que contiene las reseñas biográficas de Rufino para que la juventud conozca cada faceta de la vida de Rufino y se convencerán de la valentía, la decisión de ese hombre en acompañar a nuestras heroínas, que no obstante desoír las peticiones de su esposa, de su madre, de sus hermanos, de sus amigos, no vaya, él dio el sí patriótico de acompañar a nuestras heroínas. Y de nuestras heroínas, entonces creo que los verdaderos historiadores no han valido, en su justa dimensión, no ha sido valorado la decisión y la valentía de este hombre que, no importándole el riesgo, decidió y apoyó en todo momento a nuestras heroínas. Qué bien. Entonces, Rufino Antonio de la Cruz Disla, parece que tenía algún parentesco con usted. Me preguntaron que si yo había hecho esa investigación, ese libro por asunto familiar. Yo digo no. Lo hice la investigación porque la historia dominicana como que hacía falta ese vacío de narrar todas las proezas de Rufino, su vida, su inspiración, qué lo llevó a ser un político, la democracia, la lucha por la democracia. Entonces, la narrativa de esos hechos tan sangrientes, porque este es un libro que está hecho a base de testimonio de personas que vivieron con él. Ahí hay más de 25 o 30 testimonios. Es un libro que está hecho a base de estampa campesina, de diálogo, y para mí esos testimonios de esas personas longevas tienen tanta credibilidad como cualquier prueba de laboratorio. Claro. La historia se contó de manera oral, primordialmente. Exactamente. Esa es la fuente principal de la historia, la oralidad. Así es. Sí. ¿Y cómo se dio el acto? Bueno, el acto, gracias a Dios, muy bonito en la iglesia de Conuco por primera vez. Estuvo auspiciado por Monseñor Vinicio Disla con un sermón maravilloso. Tuvimos buen apoyo y luego fuimos a hacer una ofrenda floral porque pocas personas saben que Rufino está enterrado en el cementerio municipal de Tenares. Y como Rufino, aunque directamente en Conuco, Rufino nació en la ribera este del río Cenoví, y por coincidente esa partecita pertenece al Corozal, que es un municipio de Tenares. Por eso Rufino es hijo de Tenares. Ahora estamos solicitando a la sala capitular del municipio, del ayuntamiento de Tenares, que nos autorice con la finalidad de poner un busto en una parte frente al ayuntamiento o una plaza pública donde ellos consideren prudente, para, en fin, que las nuevas generaciones conozcan la valentía, la destreza, el accionar. La determinación de cumplir con la palabra, de contribuir. Sí, su palabra empeñada, porque no podemos meter en un programa de televisión cada detalle, cada paso, como se describe en el libro, pero la inclinación, la fuente inspiradora de Rufino de luchar también por la democracia, y luego de eso, al final, cómo y de qué manera Minerva acude a su casa a pedirle que los acompañe, porque los verdaderos choferes o uno estaba enfermo o otro no podían ir, en fin. Él empeñó su palabra: muchachos, vamos, cuenten conmigo, que yo las acompaño. Y según fuentes que tenemos por ahí, era una misión que él tenía
una misión muy extremadamente secreta dentro del 14 de junio, de acompañar a nuestra líder Minerva Mirabal. Ya, perfecto. ¿Cómo ha acogido la gente de Salcedo, de Ojo de Agua, de Conuco, de esas comunidades, este hecho, este acontecimiento de Rufino? Sí, muchas personas felicitan la iniciativa, primeramente por llenar este hueco en la historia dominicana y en la historia de nuestra región, sin menospreciar el sistial de nuestras heroínas, porque eso no se toca y eso es ineludible, que en esa época mujeres tomaran la iniciativa de enfrentar una tiranía tan trágica como la que vivió nuestro país. Entonces, tanto profesores como los miembros de la prensa y algo así, se han sorprendido porque toda la vida ha estado encasillado como un simple chofer, que es una pena que lleva su única hija, Miledis, que gracias a Dios la tenemos viva y con buenas actitudes mentales dentro de todos sus sufrimientos. Y gracias a Dios hemos ido levantando, hemos ido multiplicando la idea y el conocimiento para cultura, sin que eso traiga ningún tipo de fricción, porque somos nacidos y criados juntos a los muchachos, pues seguimos siendo muchachos aunque tengamos la cabeza ya teñida por las nieves del tiempo, pero así es que nos tratamos por la confianza de los muchachos, hijos de ella, tanto Manolito, Jaime David, etcétera, y doña Dede, que en paz esté, un amor. Sí. Y muy colaboradora, porque cada cosa que nosotros hacíamos, mostrábamos el borrador, y ella siempre me decía, sí, mijo, no a eso se corresponde a la verdad, eso no podemos dividirlo. Sí, yo leí también un libro que de la señora que cuidó a los hijos de la Mirabal. Muy bonito. Muy bonito el libro. Yo hasta escribí un artículo porque ella fue la nana y ella, las narraciones de ella, yo leyendo el libro así como que me las imaginaba, porque yo vengo de un campo de San Francisco de Macorís que llama la Loma de la Joya, que eso colinda ahí con Salcedo, sí, con Tenares, con todos esos sitios. O sea, el ecosistema me es familiar. Si me hablan, es como cuando Don Juan, los cuentos de Don Juan, él lo ubica en un ámbito que me es sumamente familiar. A veces hay episodios como que yo sentí que lo vivía leyéndolo. Entonces, cuando usted decía que llovía en esa época, bueno, ya yo no vivía en el campo, ya nosotros vivíamos en la ciudad, pero sí recuerdo que en esa loma hacía mucho frío, que nos hacían abrigo de la anilla, mi abuela nos los hacía para contrarrestar el frío, y si estaba lloviendo hacía frío. Eso es una realidad. Primeramente, nuestra querida Antonia, una señora que... Tonó, que su rostro refleja la bondad, el cariño, y a todos ella nos dice, hola mis hijos, ¿cómo están? Ese es lo genérico. En cuanto a las condiciones geográficas, sabe que estamos muy próximos a la cordillera septentrional. Sí, y para esa época llovía bastante, y según investigaciones, ese viernes 25, luego de la matanza, que atravesaron todos los cañaverales, y cuando llegaron a Pedro García de Tamboril, la cumbre, no, un poquito más, en el cauce de Arroyo Bellaco, que es afluente de Gurabo, por ese precipicio fue que derricaron al JIT junto con todos los cadáveres. De ahí en adelante comienza la narrativa, la dificultad de sacar ese JIT de allá abajo, a una profundidad, luego llevarlo a Santiago al otro día, y desde Santiago esa triste carga, todas las vicisitudes que se tuvo ese día, trasladar esa inusual carga desde Santiago a Salcedo. Eso fue, entonces luego cómo se produce el traslado de la casa, del cadáver de Rufino, de la casa de Mamachea, como nosotros le decimos, hacia la casa matrimonial de Rufino, que era situada en El Gorro, muy cerca de la casa paterna de las hermanas Mirabal, para luego proceder
a dar cristiana sepultura a las 5 de la tarde. Su cadáver estaba desfigurado. Hubo que acudir a ciertas personas para identificarlo de su hueso, y según lo que lo pudieron palpar, lo que lo cambiaron, era escalofriante lo que sucedió con Rufino, porque él quiso defender en varias oportunidades a la muchacha, pero cada vez que intentaban le daban palo, y a lo último lamentablemente Rufino fue ahorcado antes del precipicio. Sí, fue ahorcado. Sí, eso lo obtuvimos en el juicio que se le llevó a cabo a los que participaron en ese cuadrón no sé ni cómo definir, del crimen. Nunca se ha podido determinar si fue una orden directa del generalísimo o fue una orden... Lo que sea, él es culpable. Él es culpable. Él es culpable de lo que sea. La verdad, este es un país presidencialista que él mismo instituyó, y entonces él es culpable. De verdad, él era el jefe. No se hacía nada que él no supiera. Y esos son los presidentes de este país, no se hace nada sin que ellos lo sepan. Por eso se le atribuye, si funcionara la institucionalidad, tú le dijeras, bueno, fue las Fuerzas Armadas, sí, o fue tal cosa, pero es que cuando es presidencialista, se le pega al presidente todo, lo bueno y lo malo. Entonces, realmente Trujillo fue el culpable. Además, la historia está clara, o sea, la animadversión de Minerva contra Trujillo, cuando fueron a la fiesta, el atentado en la cumbre, todo. Fue una persecución que ayer en Facebook alguna persona dice, no fue feminicidio lo de Minerva, fue un asesinato, fue un crimen, lo que sea, terminó con su vida. Y eran mujeres. Que fuera por política, que no fuera de que por como se mata ahora, porque tú le sonreíste tú le sonreíste al vecino como no me sonreíste a mí, ¡pam! No. Así no. Pues ese hecho de trascendencia nacional e internacional, estamos muy claros de que fue el crimen que motorizó, que aceleró los planes de ajusticiamiento de Trujillo. 6 meses después. Sí. Pero la gente no sabe todo lo que se pasó en Conuco. No obstante haber sucedido eso el 25 de noviembre, a 4 o 5 meses de haber eso, frente a la Casa de Patria, hubo que hacerle una fiesta a Trujillo. También después del asesinato. Después, pero peor fue el domingo, el asesinato fue viernes, se enterró. El domingo en la tarde, en la Casa de Patria, se celebró lo que yo llamo la fiesta insólita. La burla, y ahí no pasó una tragedia de grandes magnitudes, porque siendo prostituta de San Francisco, de Moca, todos los calíes se la llevaron desde las 2 de la tarde a celebrar a la perfección el crimen planificado. Eso fue lo más indignante para una sociedad cargada de moral, de buenas costumbres, como es la sociedad de Conuco. Y frente a frente, en la propia casa, hacer una fiesta, eso no tiene calificativo. Gracias a Dios que las mujeres pudieron controlar a varias personas de los alrededores, porque ya estaban preparándose para interferir esa fiesta y pudieron. Eso nunca se ha dicho, y otras tantas cosas más que han sucedido en Conuco. Por eso el libro contiene toda esa serie de aspectos que los verdaderos historiadores dominicanos, como desconocen hasta la geografía, han obviado esa serie de detalles sobre la vida de Rufino, que está muy ligada al accionar de nuestras heroínas. Sí, en el libro que hacen de Tonó, la nana de las Mirabal, de los hijos de la Mirabal. Muy bonito. Realmente ella dice el terror, ella narra el terror, y ella contándolo, y yo lo vivía, el terror de los carritos del zinc pasando de noche, y ella apagaban las luces para que pareciera que no había gente, y ellos hacían bulla, y ellos prendían y apagaban las luces, y era un terror terrible,
sea... Cuentan, nosotros niños, ahí recuerdo, los trabajadores de casa nos acompañaban a nosotros de mano, y cuando oíamos el ruido del chu, 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 chu de los cepillos, esos trabajadores nos dejaban solos, agáchense, 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 y se pasaban del otro lado de la alambrada para quedarse ahí. Eso es una situación terrible lo que se pasó. Inclusive cuando hacíamos la entrevista a la viuda de Penso, que era el hermano de Rufino, Prudencio, era el hombre de confianza que rasuraba, pelaba a Manolo y los demás. No obstante haber transcurrido más de 50 años, cuando nos dan los testimonios, esa gente se erizaban, lloraban, todavía marcada con la tragedia y el terror psicológico que esos calieses influían sobre ellos. Eso era algo indescriptible, doña Altagracia, todavía después de 50 años. Y don Mundito, que me da unos testimonios de cuando ellos hablaban, cuando se bañaban en el río Cenoví, ese hombre se erizaba, empujaba porque quedaron marcados para toda la vida. Solo pensar en eso es como para estremecedor. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir con el tema, regresamos.